Emma, tal vez deberías mantenerte al margen de esta conversación, dijo Marcus, sin siquiera levantar la vista de su teléfono, mientras se desplazaba por lo que supuse eran mensajes de trabajo, sus dedos moviéndose con ese desdén casual que se había vuelto tan familiar a lo largo de los años. De todos modos, no entenderías de lo que estamos hablando. Las palabras cayeron sobre la mesa como una bofetada, y sentí la mano de mi madre detenerse a medio camino de su copa de vino, mientras mi padre se aclaraba la garganta de esa manera incómoda que siempre adoptaba cuando Marcus decía algo cruel, pero nadie quería reconocerlo. Estábamos sentados en el comedor de mis padres en Palo Alto. La noche de octubre todavía era lo suficientemente cálida como para que hubiéramos abierto las ventanas, y Marcus le había estado explicando algo sobre la última ronda de financiación de su startup a Stephanie, su prometida, quien estaba sentada a su lado asintiendo con esa expresión particular de atenta admiración que parecía permanentemente fija en su rostro cada vez que él hablaba. Yo había hecho una sola pregunta, algo sobre su estrategia de adquisición de usuarios, y Marcus me había cortado como si le hubiera pedido que me explicara aritmética básica. Marcus, eso no es justo, dije, con una voz más baja de lo que quería, odiando lo insignificante que sonaba incluso mientras intentaba defenderme. Yo también trabajo en tecnología. Solo intentaba entender. Pero Stephanie me interrumpió con una risa que intentaba sonar amable, pero que tenía un filo lo suficientemente agudo como para sacar sangre. Pero la tecnología educativa no es realmente lo mismo, ¿verdad? Quiero decir, es adorable lo que haces, trabajar con esos niños y todo eso, pero no es exactamente Silicon Valley. Se estiró para apretar la mano de Marcus, y él le sonrió con una calidez genuina, el tipo de calidez que parecía no tener nunca para mí, si es que alguna vez la tuvo. Mi hermano Marcus tenía 31 años, 3 años mayor que yo, y había pasado esos 3 años construyendo un muro insuperable entre nosotros, ladrillo a ladrillo de logros y desdén. Él había ido al MIT mientras que yo había asistido a la Universidad Estatal de San José. Él trabajaba como ingeniero senior en una prestigiosa startup que había aparecido en TechCrunch al menos una docena de veces, mientras que yo trabajaba para una pequeña organización sin fines de lucro llamada BridgeLearn, que operaba desde un almacén reconvertido en el este de Oakland. Él vivía en un elegante apartamento en Soma, con ventanales de suelo a techo y vistas al puente de la bahía, y yo alquilaba un apartamento de un dormitorio en un edificio decente pero corriente en Berkeley. Él hablaba casualmente de opciones sobre acciones, capital y disrupción, y yo hablaba de niveles de lectura, resultados de aprendizaje y accesibilidad. Y en el mundo de Marcus, en el mundo de nuestra familia, no había duda de cuál de los dos importaba más. Bajé la vista a mi plato, al pollo picata que mi madre había preparado, porque era el favorito de Marcus, y sentí el familiar ardor de la humillación instalarse en mi pecho. Esa combinación particular de dolor, ira y vergüenza que había estado tragando en las cenas familiares durante más años de los que quería contar. Antes de continuar con la historia, por favor suscríbete. Necesito alcanzar los 1000 suscriptores para poder seguir trayéndote historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho. El patrón no había comenzado en esa mesa, aunque fue allí donde cristalizó en algo que finalmente pude nombrar y por lo que pude sentir rabia en lugar de solo tristeza. Había comenzado cuando éramos niños, cuando Marcus tenía 11 años y yo 8, y él había entrado en el programa para superdotados de la escuela mientras yo me quedaba en las clases normales, y recordaba estar sentada en una mesa diferente en nuestra antigua casa de Cupertino, escuchando a mis padres celebrar su carta de aceptación mientras yo empujaba los guisantes por mi plato y me preguntaba qué había de malo en mí para no ser especial como él.
Marcus siempre había sido el inteligente, el que entendía las matemáticas de inmediato. Leía por encima de su nivel de grado y ganó la Feria de Ciencias 3 años seguidos con proyectos que involucraban circuitos y programación. Mientras yo luchaba con la división larga, leía libros sobre caballos e intentaba construir un volcán que apenas burbujeaba. Cuando entró en el MIT, nuestros padres lloraron de alegría y organizaron una fiesta para 50 personas en nuestro patio trasero, con una pancarta que decía "Felicidades Marcus" y un pastel con la forma del logo del MIT. Y cuando yo entré en la estatal de San José, 2 años después, fuimos a cenar a The Cheesecake Factory y mi madre dijo, bueno, es una escuela perfectamente buena, cariño, en un tono que sugería que intentaba convencerse tanto a sí misma como a mí. Recordaba mi graduación universitaria, cómo Marcus no había venido porque tenía una fecha límite importante para un proyecto, y cómo mi padre se pasó la mayor parte de la ceremonia hablando por teléfono con él sobre algún problema técnico que estaba resolviendo, y cómo yo me quedé allí, con mi toga y birrete, haciéndome fotos con mi madre, que no dejaba de mirar su reloj. Cuando conseguí el trabajo en Bridge Learn, estaba tan emocionada que llamé a casa para contarles sobre la misión de llevar tecnología educativa de calidad a escuelas desatendidas, sobre cómo estábamos desarrollando herramientas de aprendizaje adaptativo que podían ayudar a los niños que tenían dificultades como yo las había tenido. Y mi madre dijo, eso es maravilloso, cariño. Y luego inmediatamente preguntó si había oído que Marcus había sido ascendido a ingeniero senior con un salario, que mencionó específicamente $140,000 más capital, y que si no sonaba impresionante. Cada cena familiar se convirtió en un referéndum sobre nuestro valor respectivo, medido en salario, prestigio y lo impresionantes que eran nuestras historias de trabajo. Marcus hablaba de reuniones con capitalistas de riesgo, lanzamientos de productos y usuarios en 17 países, y mis padres se inclinaban hacia adelante con atención absorta, haciendo preguntas y ofreciendo elogios, y luego yo mencionaba un programa piloto exitoso en una escuela del este de Oakland donde habíamos aumentado la comprensión lectora en un 30% en un solo semestre, y mi padre asentía cortésmente y decía, ¡qué bien!, antes de volverse hacia Marcus para hacerle otra pregunta sobre opciones sobre acciones o la valoración de la empresa. Aprendí a quedarme callada, a dejar que Marcus llenara el espacio con sus logros, a hacerme más pequeña para que su luz pudiera brillar más, y me decía a mí misma que estaba siendo solidaria, siendo una buena hermana, siendo alguien que no necesitaba la validación constante que él parecía necesitar, pero en realidad solo estaba cansada de decepcionarme cada vez que esperaba que me vieran como algo más que la hermana menor menos exitosa de Marcus. El anuncio de la boda llegó 3 semanas después de esa cena, en otra reunión familiar a la que Marcus había insistido que todos asistiéramos en su apartamento, y entré en su sala de estar con sus muebles minimalistas y arte abstracto para encontrarlo a él y a Stephanie de pie, junto a las ventanas con copas de champán ya en la mano, sus rostros resplandecientes con el tipo de emoción que me dijo que algo grande se avecinaba antes de que nadie dijera una palabra. Hemos fijado la fecha, anunció Marcus una vez que estuvimos todos reunidos, mis padres en el costoso sofá seccional gris y yo encaramada en una de las incómodas sillas modernas que parecían más instalaciones de arte que muebles de verdad. Y continuó explicando que habían reservado el Meritage Resort en Napa Valley para el próximo junio, un lugar que yo sabía por las revistas de la industria tecnológica que era donde se casaban los fundadores de startups exitosas, el tipo de lugar con vistas a los viñedos, instalaciones para conferencias y un precio que hacía que mi salario anual pareciera un error de redondeo. Stephanie sacó su teléfono para mostrarnos fotos del lugar, deslizando imágenes de elegantes salones de baile y jardines cuidados,
hablando rápidamente sobre su visión para el evento. Y luego Marcus tomó el relevo, su voz adquiriendo esa cualidad particular de entusiasmo, mezclado con presunción, que había llegado a reconocer como una señal de que estaba a punto de decir algo que él consideraba impresionante. Vamos a tener una temática de la industria tecnológica, muy sutil y sofisticada, nada hortera, pero queremos celebrar lo que nos unió y el mundo del que formamos parte, dijo. Y observé a mi madre asentir con aprobación, mientras mi padre hacía preguntas sobre la lista de invitados y el catering. Y entonces Marcus soltó el detalle que hizo que se me encogiera el estómago con un temor familiar. Incluso vamos a tener un orador principal, alguien realmente importante de la industria que va a hablar sobre innovación y el futuro de la tecnología, dijo, y sus ojos se deslizaron hacia mí por un instante, tan rápido que podría haberlo imaginado, excepto que sabía que no lo había hecho, y el énfasis que puso en realmente importante cayó como una piedra. Hemos estado trabajando con una agencia de ponentes, intentando conseguir a alguien muy notable, alguien cuyo trabajo importe a gran escala, añadió Stephanie, sentándose en el brazo de la silla de Marcus, de una manera que parecía casualmente elegante, y nos sonrió a todos, como si estuviera compartiendo una noticia maravillosa. Todos nuestros invitados serán gente seria de nuestra industria, el tipo de personas que realmente están cambiando el mundo. Así que queremos que todo refleje ese nivel de importancia. Me quedé sentada sosteniendo mi champán intacto, sintiendo algo frío y pesado instalarse en mi pecho. Y quise preguntar si yo contaba como una persona seria, si mi trabajo ayudando a los niños a aprender a leer mejor me calificaba para su importante boda. Pero ya sabía la respuesta, porque estaba escrita en cada mirada de desdén y sonrisa condescendiente que me habían dedicado en los meses desde que se comprometieron. Mi madre preguntó por los vestidos de las damas de honor, y mi padre quiso saber sobre la selección de vinos, y yo me quedé callada en mi incómoda silla, preguntándome qué significaba que mi propio hermano estuviera planeando una boda que parecía diseñada específicamente para excluir todo lo que yo era, y no podía quitarme la sensación de que se suponía que debía estar agradecida solo por haber sido invitada. Los 2 meses entre el anuncio del compromiso y la boda se convirtieron en una lenta acumulación de pequeños cortes, cada uno individualmente negable, pero que juntos formaban un patrón que ya no podía ignorar ni excusar. Comenzó cuando Marcos creó un chat grupal para la planificación de la boda, que incluía a nuestra hermana menor Rachel y a nuestro primo David, ambos parte del cortejo nupcial, y solo me enteré cuando Rachel mencionó algo sobre la paleta de colores durante una llamada telefónica y tuve que preguntar de qué estaba hablando, sintiendo mi cara arder de vergüenza mientras ella se quedaba en silencio y decía, «Oh, pensé que también estabas en el chat». Cuando le envié un mensaje de texto a Marcus para preguntarle si podía añadirme, ya que quería mantenerme informada sobre los planes, respondió 3 horas después con: «En realidad es solo logística para el cortejo nupcial. La mayor parte no te interesaría». Como si yo fuera demasiado simple para preocuparme por los detalles de la boda de mi propio hermano. 2 semanas después, cometí el error de ofrecerme a ayudar con parte de la configuración técnica, mencionando que tenía experiencia con sistemas audiovisuales de las conferencias que BridgeLearn había organizado, y Marcus se rió de verdad, un breve ladrido de diversión que llegó a través de la línea telefónica como una bofetada, antes de decir: Vamos a contratar a profesionales de verdad para esto. Es algo bastante complejo. No es realmente lo mismo que instalar un proyector en una escuela». La prueba del vestido fue peor. Una de esas citas en una boutique de novias, donde Stephanie había invitado a su madre, a sus hermanas, a nuestra madre, a Rachel y a mí,
y todas nos quedamos de pie con nuestros vestidos de damas de honor mientras Stephanie nos examinaba críticamente, y de alguna manera la conversación había derivado hacia las carreras, y la hermana mayor de Stephanie, Catherine, que trabajaba en Google, me preguntó qué hacía, y cuando le expliqué sobre la tecnología educativa y nuestro trabajo con plataformas de aprendizaje adaptativo, Stephanie sonrió de esa manera particular, que parecía amable, pero se sentía condescendiente, y dijo: «Es tan bonito que Emma haga algo tan simple y significativo. Trabajar con niños debe ser muy gratificante de una manera sencilla». Y su énfasis en la palabra «sí sencilla» dejó claro que quería decir algo completamente diferente. Miré a mi madre entonces, esperando alguna defensa o reconocimiento de cómo se había sentido eso, pero ella simplemente se ajustó el dobladillo de su vestido y no dijo nada. Y más tarde, cuando intenté decirle lo herida que me había sentido, cómo el comentario de Stephanie se había sentido deliberadamente menospreciante, me dio una palmadita en la mano y me dijo que Marcus estaba bajo mucho estrés con la planificación de la boda y su trabajo, y que probablemente yo estaba siendo demasiado sensible, interpretando cosas en comentarios inocentes, porque siempre había sido un poco insegura sobre mi carrera en comparación con la de Marcus. Mi padre había sido aún menos útil cuando intenté hablar con él sobre sentirme excluida de la planificación de la boda, explicándome pacientemente como si todavía fuera una niña que Marcus solo quería que todo fuera perfecto y que no debería tomarme las cosas tan a pecho, que Marcus me quería aunque no siempre fuera bueno demostrándolo, y yo asentí y dije que entendía, aunque lo que entendía era que mi familia había decidido hacía mucho tiempo quién importaba más, y nada de lo que yo hiciera cambiaría esa aritmética fundamental. Lo que mi familia no sabía, lo que no le había contado a ninguno de ellos, porque estaba agotada de años de tener que defender, explicar y justificar cada cosa que hacía, era que durante los últimos 3 años había estado trabajando en algo que estaba empezando a cambiar el panorama de la tecnología educativa de maneras que personas mucho más inteligentes y exitosas que Marcus estaban notando. Había comenzado casi por accidente, nacido de la frustración con las limitaciones de las plataformas de aprendizaje existentes y de innumerables conversaciones con maestros que se ahogaban en aulas de 35 estudiantes, todos aprendiendo a ritmos diferentes, y había comenzado a desarrollar un sistema de aprendizaje adaptativo impulsado por IA que podía personalizar genuinamente la educación en tiempo real, ajustándose no solo a si un estudiante acertaba o fallaba una respuesta, sino a cómo llegaba a su respuesta, cuál parecía ser su estilo de aprendizaje, dónde flaqueaba su confianza y dónde se disparaba. Al principio trabajé en ello por las noches y los fines de semana, aprendiendo por mi cuenta lenguajes de programación que a Marcus le habría sorprendido saber que entendía, leyendo artículos de investigación sobre aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural hasta que me ardían los ojos, construyendo prototipo tras prototipo en mi pequeño apartamento mientras mi familia asumía que solo estaba viendo Netflix o haciendo las cosas simples que imaginaban que llenaban mi vida simple. La directora de BridgeLearn, una mujer llamada Dra. Sarah Okonkwo, que se había molestado en prestar atención a lo que yo era capaz de hacer, había visto las primeras demostraciones y comprendió de inmediato lo que estaba construyendo, y me había ayudado a conseguir una pequeña subvención para desarrollarlo más, y luego me conectó con su red de inversores en tecnología educativa que buscaban exactamente este tipo de innovación. La plataforma, que habíamos llamado Adaptive Minds, se había lanzado como un programa piloto en 12 escuelas hacía 8 meses,
y los resultados habían sido lo suficientemente notables como para que la gente de la industria comenzara a hablar, a contactar, a hacer preguntas sobre la tecnología detrás de ella y el equipo que la había construido, y cuando descubrían que la arquitectura central de la IA había sido diseñada principalmente por mí, una mujer de 28 años, con un título de una universidad estatal, que trabajaba para una pequeña organización sin fines de lucro, podía ver la sorpresa en sus rostros incluso mientras intentaban ocultarla. Hacía 3 meses había comenzado a recibir ofertas de adquisición serias de empresas con nombres que aparecían regularmente en las publicaciones de tecnología que Marcus leía religiosamente, y había estado en negociaciones discretas con la más prometedora, una importante empresa de tecnología educativa que quería integrar Adaptive Minds en su plataforma existente y expandirla a nivel nacional, potencialmente global. La oferta había sido asombrosa, el tipo de cifra que hizo que me temblaran las manos cuando la vi por primera vez en la hoja de términos. Y venía con un puesto de directora de innovación y suficiente capital como para que mi asesora financiera, una mujer que había contratado específicamente para ayudarme a navegar este nuevo territorio, me hubiera dicho sin rodeos que tenía la vida resuelta si era inteligente al respecto. No le había contado nada de esto a mi familia, no porque estuviera guardando secretos exactamente, sino porque estaba cansada de exhibir mis logros para personas que ya habían decidido que no eran impresionantes, cansada de ver la cortés confusión de mis padres cuando intentaba explicar mi trabajo, cansada de las preguntas condescendientes de Marcus, que dejaban claro que él pensaba que yo jugaba a la tecnología en lugar de contribuir realmente a ella. En algún punto del camino, había dejado de buscar su validación, o al menos lo había intentado, pero lo que realmente había hecho era simplemente dejar de darles oportunidades para negármela, y así había mantenido mi éxito en silencio, y me había dicho a mí misma que no importaba si lo sabían o no, aunque en el fondo sabía que sí importaba, que quería que me vieran claramente solo una vez. Quería que Marcus entendiera que se había equivocado conmigo todo el tiempo. El punto de quiebre llegó 3 semanas antes de la boda, cuando recibí un correo electrónico de Stephanie con el asunto, actualización de la cena de ensayo, y lo abrí esperando tal vez un cambio de hora o una aclaración sobre el código de vestimenta. Pero en su lugar encontré una nota educada que explicaba que habían decidido mantener la cena de ensayo íntima y centrada en la industria, y que esperaban que entendiera que serían principalmente colegas de Marcus y algunos miembros de la familia que trabajan en tecnología, y que estaban seguros de que disfrutaría teniendo la noche libre para relajarme antes del gran día. Me quedé mirando ese correo electrónico durante mucho tiempo, leyéndolo una y otra vez, el lenguaje cuidadoso que hacía que la exclusión sonara como un regalo, la forma en que lo había presentado como si me estuviera haciendo un favor al no obligarme a asistir a un evento en el que supuestamente no encajaría, y algo en mí que se había estado doblando durante años bajo el peso de su desdén finalmente se rompió por completo. Llamé a Marcus directamente, con las manos temblando mientras sostenía el teléfono, y cuando respondió con su distraído, «Hola, ¿qué pasa?», le pregunté sin rodeos por qué no estaba invitada a su cena de ensayo. Y hubo una pausa lo suficientemente larga como para saber que él sabía que me sentiría herida, y había decidido que no importaba lo suficiente como para cambiar sus planes. Antes de decir, «Mira, no es personal, es solo que todos los que estarán allí van a hablar de rondas de financiación, lanzamientos de productos y arquitectura de IA. Y no quería que te sintieras excluida o aburrida. Ya sabes cómo son, esta gente de la tecnología. Se meten mucho en los detalles, y me oí decir muy bajo, ¿quieres decir que no querías avergonzarte por tu hermana que trabaja en educación porque no crees que lo que hago cuente como trabajo de verdad? Y él se puso a la defensiva de inmediato.
su voz adquiriendo ese tono de irritación que aparecía cada vez que yo desafiaba su narrativa sobre nuestras vidas, diciendo: Por Dios, ¿por qué siempre haces que todo se trate de ti? Esta es mi boda. ¿Puedes no ser sensible por cada pequeña cosa por una vez? Estoy tratando de construir relaciones con esta gente y no necesito que estés allí haciendo preguntas básicas sobre cosas que ellos asumen que todo el mundo sabe. Sus palabras me golpearon como golpes físicos, cada uno aterrizando precisamente en los moretones que años de su condescendencia ya habían dejado. Pero debajo del dolor sentí algo más frío y más claro, una sensación de finalidad que se sentía casi pacífica. Le dije que lo vería en la boda. Mantuve la voz firme, aunque las lágrimas corrían por mi rostro. Y después de colgar me senté en mi apartamento y tomé una decisión que debería haber tomado años antes, que era que había terminado de actuar para mi familia, terminado de intentar demostrar mi valía a personas que habían decidido hacía mucho tiempo que no la tenía, terminado de buscar la validación de Marcus o de mis padres o de cualquier otra persona que me había demostrado una y otra vez que no estaban interesados en verme claramente. La boda era el sábado, 15 de junio, y la reunión de emergencia de la Junta de Bridgelearn para finalizar los términos de la adquisición estaba programada para el lunes, 10 de junio, y supe con absoluta certeza que asistiría a ambos eventos, pero asistiría a la boda de Marcus como testigo de mi propia liberación en lugar de como una suplicante esperando migajas de aprobación. Y lo que sucediera después se desarrollaría según su propia lógica, una lógica que finalmente estaba dispuesta a dejar de intentar controlar. La llamada de la doctora Okonkwo llegó el lunes, 3 de junio, exactamente 12 días antes de la boda de Marcus. Y yo estaba sentada en mi apartamento revisando mi armario, tratando de encontrar algo apropiado para usar en un evento donde sabía que me mirarían sin verme, cuando mi teléfono sonó y la voz de Sara llegó sonando más emocionada de lo que nunca la había oído, diciendo: Emma, han aceptado todo, los 47 millones completos, con el paquete de acciones intacto, y te quieren como directora de innovación con autoridad total sobre la integración de Adaptive Minds. Esto está sucediendo. Y tuve que sentarme en mi cama porque mis piernas dejaron de funcionar correctamente. La cifra de 47 millones de repente se sintió real, de una manera que no lo había hecho durante meses de negociaciones. Y hablamos durante 20 minutos sobre los próximos pasos, los plazos y el comunicado de prensa que saldría el miércoles. Y después de colgar, me quedé allí en el silencio de mi apartamento, sosteniendo mi teléfono y sintiendo como toda la trayectoria de mi vida se movía bajo mis pies como placas tectónicas reorganizándose en nuevos continentes. El anuncio oficial llegó a las publicaciones de tecnología el miércoles por la mañana, 5 de junio, y desde mi portátil observé cómo la noticia se extendía por TechCrunch, Wired y VentureBeat, con titulares que variaban entre la startup de IA educativa Adaptive Minds, adquirida por 47 millones de dólares, y la plataforma de aprendizaje adaptativo de BridgeLearn logra una gran venta, y allí estaba mi nombre en los artículos. Emma Chen, la arquitecta principal detrás del sistema de IA propietario de Adaptive Minds, y citas del CEO de la empresa adquirente sobre cómo mi enfoque del aprendizaje personalizado representaba el futuro de la tecnología educativa y cómo estaban encantados de tener a Emma liderando la estrategia de innovación en el futuro. Leí los artículos 3 veces, luego 4, no porque no los entendiera, sino porque necesitaba ver mi propio éxito reflejado por fuentes objetivas. Necesitaba pruebas de que esto no era solo Sara siendo amable o los inversores siendo optimistas, sino algo real y significativo que la industria estaba tomando en serio. Llamé a mi mejor amiga Maya, la única persona fuera del trabajo que sabía lo que estaba construyendo,
y había creído en ello incluso cuando yo estaba a punto de rendirme durante las interminables noches de depuración y revisión, y gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído, y luego dijo: «Le vas a contar a tu familia ahora mismo, ¿verdad? Los vas a llamar inmediatamente». Y sentí algo retorcerse en mi pecho mientras decía: «Quiero ver si se dan cuenta por sí mismos, si prestan la más mínima atención a lo que hago». Y Maya se quedó en silencio por un momento antes de decir con cuidado: «Em, ¿sabes que Marcus lee todos esos sitios de tecnología religiosamente? Lo verá». Y yo dije: «Exacto, veamos si dice algo». La decisión se sintió mezquina incluso mientras la tomaba. Se sintió como si estuviera estableciendo algún tipo de prueba que inevitablemente fallarían, pero no pude obligarme a llamar a mis padres o a Marcus y representar emoción y gratitud mientras ellos respondían con felicitaciones confusas por algo que no entendían y que nunca habían valorado. No podía soportar la idea del «eso es genial, condescendiente de Marcus cuando había pasado años diciéndome que no era lo suficientemente inteligente para su mundo. Así que no llamé, no envié mensajes de texto, no publiqué en redes sociales. Simplemente dejé que la noticia existiera en el espacio donde mi familia debería haber estado prestando atención y esperé a ver si a alguien le importaba lo suficiente como para encontrarla. El jueves pasó sin noticias de nadie de mi familia, y me dije a mí misma que estaba bien, que el ciclo de noticias de tecnología se movía rápido y que tal vez simplemente no habían visto los artículos todavía, pero sabía que Marcus revisaba TechCrunch cada mañana con su café porque me lo había dicho una docena de veces. Se había encargado de mencionar cómo se mantenía al día con los desarrollos de la industria de una manera que implicaba que yo no lo hacía. El viernes por la mañana mi madre llamó y respondí con el corazón latiendo más rápido, pensando que era esto, que había visto la noticia y quería hablar de ello, pero en su lugar se lanzó inmediatamente a una pregunta sobre si había empacado zapatos apropiados para la boda, porque el lugar tenía caminos de grava y no quería que yo fuera dando tumbos con esas sandalias toscas que sueles usar. Y me quedé en mi cocina sosteniendo el teléfono y sintiendo que algo moría dentro de mí, mientras confirmaba que sí, tenía calzado apropiado, y ella charló durante otros 10 minutos sobre el pronóstico del tiempo, y si necesitaba que me recogieran en el aeropuerto, y si recordaba que mi prima Jennifer traía a su nuevo novio, y ni una sola vez, ni siquiera de pasada, mencionó algo sobre mi trabajo, o preguntó cómo iban las cosas con Bridge Learn, o mostró alguna curiosidad sobre mi vida más allá de mi función como invitada en la boda de Marcus. Colgué el teléfono, me senté en la mesa de mi cocina y volví a abrir el artículo de TechCrunch. Miré mi nombre impreso, la cifra de $47 millones que debería haber sido imposible de pasar por alto, y me obligué a aceptar lo que ya sabía, que mi familia no estaba prestando atención porque nunca habían prestado atención, porque habían decidido años atrás que mi trabajo no merecía su interés y ninguna cantidad de éxito cambiaría eso a menos que se lo restregara directamente en la cara. El sábado por la tarde, 2 días antes de que se suponía que debía volar a California, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Marcus que decía: «Hola, solo un recordatorio. Por favor, no hables de tus cosas de educación con mis colegas en la boda. No están realmente interesados en ese sector y no quiero que te sientas incómoda cuando se desconecten. Además, el padre de Stephanie es socio en una firma de capital de riesgo y puede ser un poco directo con las cosas que considera pequeñeces. Así que quizás simplemente evita hablar de trabajo. Gracias». Y leí ese mensaje 5 veces, cada lectura haciéndome más enfadada y más fría, la crueldad casual de ello, la forma en que enmarcaba su vergüenza de mí como preocupación por mis sentimientos, el desprecio de mis cosas de educación y su certeza de que una sala llena de inversores tecnológicos no estaría interesada en una adquisición de $47 millones en el sector de la tecnología educativa,
y me di cuenta con absoluta claridad de que no. Había visto la noticia, que había pasado de largo los artículos sobre Adaptive Minds, porque ya había decidido que mi trabajo no importaba lo suficiente como para merecer su atención, y respondí: no te preocupes, seré apropiada. Y le di a enviar, y sentí que la última pequeña esperanza que había albergado de que mi familia pudiera sorprenderme finalmente se extinguía, dejando atrás solo una determinación fría y clara de dejar de protegerlos de las consecuencias de su propia ceguera. Volé a San Francisco el viernes por la tarde, 14 de junio. Alquilé un coche en el aeropuerto y conduje hacia el norte a través de las colinas doradas, hacia Napa Valley, con las manos apretadas en el volante y mi mente repasando todo lo que no iba a decir este fin de semana, todas las verdades que iba a mantener encerradas tras mis dientes mientras sonreía. Mantenía conversaciones triviales y fingía que el mensaje de texto de Marcus no había confirmado todo lo que temía sobre la capacidad de mi familia para verme. El complejo apareció al final de un largo camino bordeado de olivos, todo piedra y cristal, y un paisajismo agresivamente elegante. El tipo de lugar que costaba más por noche de lo que yo solía ganar en un mes en Bridgelearn. Y pude ver incluso, desde el aparcamiento, que Marcus y Stephanie no habían escatimado en gastos. Que esta boda estaba diseñada para impresionar, para anunciar su llegada al mundo de la gente que importaba. Arrastré mi maleta por el aparcamiento de grava hacia el edificio principal, notando distraídamente que mi madre había tenido razón sobre los caminos, y entré en un vestíbulo que lograba ser a la vez rústico y moderno, todo vigas vistas y muebles minimalistas y un mostrador de recepción, hecho de una sola losa de madera que probablemente costaba más que mi coche. La mujer del mostrador fue eficiente y amable, me dio la llave de mi habitación y un paquete de bienvenida que incluía el programa del fin de semana impreso en cartulina gruesa, y estaba leyendo el cronograma de eventos cuando oí una voz detrás de mí que decía: Emma, querida, pensé que eras tú. Y me volví para encontrar a la madre de Stephanie, Patricia, acercándose con el tipo de sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos, la sonrisa de alguien que representa cortesía. Iba vestida con ropa casual cara, el tipo de atuendo que parece natural, pero requiere una planificación significativa, y me dio un beso al aire cerca de mi mejilla antes de retroceder y decir: qué alegría que hayas podido venir. Sé que debes estar muy orgullosa de tu hermano, y Stephanie está en la luna con todo. El lugar es aún más bonito que en las fotos, ¿no crees? Y estuve de acuerdo en que sí, era precioso, y ella dijo: ahora recuérdame, querida, ¿a qué te dedicas de nuevo? Stephanie mencionó que trabajas con niños, y sentí el peso familiar del desdén en su tono, la forma en que ya me había clasificado como alguien cuya respuesta no sería interesante, y dije simplemente: trabajo en tecnología educativa, desarrollando plataformas de aprendizaje, y vi su rostro hacer lo que los rostros siempre hacían cuando mencionaba la educación, un sutil velo en los ojos, un ligero retroceso, y dijo: oh, qué bonito. Debe ser muy gratificante trabajar con los pequeños. Aunque yo no había dicho nada sobre niños, y mi trabajo no tenía nada que ver con enseñar en primaria, y entonces miró por encima de mi hombro, y su rostro se iluminó, y dijo: oh, ahí está Catherine. Tengo que saludarla. Qué maravilla verte, Emma. Y se fue antes de que pudiera responder, dejándome de pie en el vestíbulo con mi maleta y mi paquete de bienvenida, y la certeza absoluta de que este fin de semana iba a ser exactamente lo que había esperado, que iba a ser invisible de todas las formas en que siempre había sido invisible para esta gente. Y la única diferencia ahora era que finalmente había dejado de necesitar que me vieran. La ceremonia tuvo lugar la tarde siguiente en un prado detrás del complejo, con filas de sillas blancas dispuestas en líneas perfectas frente a un arco entrelazado con ramas de olivo y rosas blancas, y llegué lo suficientemente temprano
como para ver a los invitados entrar, todos vestidos con ese tipo de atuendo casual caro que Silicon Valley había convertido en su uniforme, muchos blazers azul marino, joyas discretas y gafas de sol de diseño, todos con aspecto de haber salido de una sesión de fotos de TechCrunch. Llevaba un sencillo vestido azul que había comprado para una presentación a inversores el año pasado, nada llamativo, nada que atrajera la atención, y encontré mi asiento 7 filas atrás en el lado de la novia, junto a mi prima Jennifer y su nuevo novio, cuyo nombre olvidé de inmediato, mientras mis padres se sentaban en la segunda fila con el padrino de Marcus y la hermana de Stephanie, la sección de la familia inmediata a la que aparentemente no pertenecía. La ceremonia en sí fue hermosa de una manera impersonal, todo perfectamente coordinado y claramente caro. Y cuando Marcus y Stephanie intercambiaron los votos que habían escrito ellos mismos, escuché a mi hermano prometer, iterar en nuestra relación, siempre avanzando hacia la siguiente versión de nosotros mismos, y a Stephanie comprometerse a romper los paradigmas de las relaciones tradicionales y crear algo verdaderamente innovador juntos. Y sentí una extraña desconexión de toda la escena, como si estuviera viendo a gente que nunca había conocido realmente representar intimidad para una audiencia de extraños. Los invitados aplaudieron cuando se besaron, y luego todos nos dirigimos hacia la terraza para la hora del cóctel, mientras el prado se transformaba para la recepción, y me quedé de pie con una copa de vino que realmente no quería, y observé a los colegas de Marcus agruparse, su conversación ruidosa y performativa, llena de nombres conocidos, cifras de rondas de financiación y debates sobre qué empresas estaban posicionadas para una adquisición. Jennifer me presentó a su novio y luego se fue hacia la barra, y yo estaba de pie sola cerca de una mesa de aperitivos cuando un hombre de unos 40 años se acercó, cogió un trozo de brusqueta y dijo conversacionalmente: «Entonces, ¿eres de la empresa de catering o del personal del lugar?» Quería felicitar a quien quiera que haya organizado las tarjetas de restricciones dietéticas. Fue una planificación muy considerada. Y sentí el calor familiar de la vergüenza subir por mi cuello mientras decía: «Ninguna de las dos, en realidad, soy Emma, la hermana de Marcus». Y el rostro del hombre hizo algo complicado, sorpresa, confusión y luego una especie de horror educado, y dijo: «Oh, Dios, lo siento mucho. Solo pensé, estabas aquí sola y no te reconocí de las fotos familiares. Me disculpo. Eso fue increíblemente grosero». Y le dije que no pasaba nada, aunque no fuera así. Aunque lo que realmente había querido decir era que no parecía lo suficientemente importante como para ser una invitada. Y él dijo: «Soy David. Trabajo con Marcus en Innovatech. Debes estar muy orgullosa de él. Está haciendo un trabajo increíble en el campo de los sistemas autónomos». Y luego miró por encima de mi hombro y dijo: «Oh, ahí hay alguien con quien necesito hablar, pero encantado de conocerte». Y se fue antes de que pudiera responder, dejándome allí de pie con mi vino y la certeza absoluta de que así es exactamente como transcurriría el resto de la noche, que sería invisible o mal identificada o educadamente evitada. Y lo único que me impidió volver a mi habitación y hacer la maleta fue el conocimiento frío y claro de que algo estaba por venir, que el correo electrónico del organizador de la boda confirmando mi turno como oradora principal estaba en mi bandeja de entrada, y que muy pronto todos en esta multitud de extraños despectivos entenderían exactamente quién era yo. La recepción comenzó a las 7 en punto, mientras el sol iniciaba su descenso tras las colinas del oeste, proyectando una luz dorada sobre la terraza, donde se habían dispuesto mesas redondas con precisión matemática, cada una cubierta con manteles de lino blanco y decorada con centros de mesa
que de alguna manera incorporaban tanto flores como sutiles elementos tecnológicos, pequeñas luces LED anidadas entre las rosas, tabletas mostrando arte digital en cada puesto. Todo diseñado para recordarnos que esto no era solo una boda, sino una declaración sobre quiénes eran Marcus y Stephanie, sobre el mundo que habitaban y la gente a la que consideraban digna de impresionar. Encontré mi asiento asignado en una mesa cerca de la parte de atrás, con Jennifer y su novio, una tía que no había visto en 5 años y dos amigas de la universidad de Stephanie, que se presentaron cortésmente y luego se volvieron inmediatamente la una a la otra para continuar una conversación sobre el reciente ascenso de alguien en Pinterest, y me senté allí con las manos cruzadas en mi regazo, observando la sala llenarse de gente guapa con ropa guapa, todos sosteniendo bebidas y riendo, y representando la confianza casual que proviene de saber que pertenecen a espacios como este. Los discursos comenzaron después del primer plato. El padre de Stephanie ofreciendo un brindis sobre innovación y colaboración que parecía más apropiado para una reunión de la junta directiva que para una boda. Y luego, el padrino de Marcus pronunció un discurso preparado que provocó risas genuinas de la multitud. Y luego, Marcus mismo se levantó, tomando el micrófono del DJ con la facilidad de alguien acostumbrado a dirigirse a salas llenas de gente, y dio la bienvenida a todos con el tipo de carisma que siempre había tenido, la capacidad de hacer que la gente se inclinara hacia él, de hacerles desear ser incluidos en lo que sea que estuviera creando. Agradeció a sus padres, agradeció a los padres de Stephanie, hizo una broma sobre cómo se habían conocido en un hackathon que a todos pareció encantarles, y luego dijo: Saben, es un gran alivio estar finalmente rodeado de gente que habla mi idioma, que entiende lo que estamos construyendo ahí fuera, que no me mira como si estuviera hablando en mandarín cuando hablo de aprendizaje automático o escalabilidad. Y la sala se rió, y sentí que todos los músculos de mi cuerpo se ponían rígidos, porque sabía absolutamente que estaba hablando de mí, que esta era otra de sus crueldades casuales disfrazada de humor, otro recordatorio de que yo existía fuera del círculo de personas que él respetaba. Y miré hacia la mesa de mis padres y vi el rostro de mi madre hacer algo complicado, un destello de incomodidad rápidamente disimulado, y mi padre estaba mirando su plato, y ninguno de los dos dijo nada. Ninguno se levantó, ni buscó la mirada de Marcus, ni hizo nada que sugiriera que tal vez esa no era una broma apropiada para hacer en tu boda delante de tu hermana. Y sentí el calor de la humillación extenderse por mi pecho y subir por mi cuello. Pero debajo de eso había algo más, algo frío y claro y absolutamente seguro, el conocimiento de que en menos de una hora todos en esta sala entenderían exactamente lo que Marcus había despreciado, exactamente lo que había sido demasiado ciego para ver, y que cuando llegara ese momento me pararía frente a toda esta gente y les mostraría quién era yo realmente, y no habría más escondites, ni más hacerme pequeña, ni más fingir que su validación importaba más que el trabajo que había construido con mis propias manos y mi propia mente. Marcus esperó hasta después de que se retirara el plato principal, hasta que todos se hubieran acomodado en ese confortable estado post-cena con sus copas de vino rellenas y su atención lista para ser capturada. Y entonces se levantó de nuevo, tomó el micrófono y dijo: Stephanie y yo tenemos una sorpresa muy especial para todos esta noche, y su voz tenía esa cualidad particular de emoción que hacía que la gente se inclinara hacia adelante, que dejaran sus tenedores y se volvieran hacia la pequeña área del escenario donde el DJ se había instalado, y sentí que mi corazón comenzaba a latir más rápido, ese ritmo particular de ansiedad y anticipación que había llevado toda la noche intensificándose de repente en algo casi insoportable.
Marcus decía, cuando estábamos planeando esta boda, sabíamos que queríamos que fuera más que una simple fiesta. Queríamos que fuera significativa, que celebrara no solo nuestra relación, sino el trabajo que nos unió, la increíble innovación que está ocurriendo en nuestra industria. Y Stephanie le sonreía radiante desde su asiento. Y él continuó. Así que contactamos a alguien que realmente está cambiando el panorama tecnológico, alguien cuyo trabajo en IA y tecnología educativa ha estado recibiendo mucha atención últimamente, alguien a quien he estado deseando conocer desde hace meses. Y mis manos temblaban tanto que tuve que apretarlas contra mis muslos debajo de la mesa, porque sabía absolutamente lo que se avecinaba, y la organizadora de la boda se movía por la sala hacia las mesas del fondo, y Marcus seguía hablando, creando suspense, como si estuviera anunciando el lanzamiento de un producto, diciendo, esta persona ha desarrollado una plataforma que es genuinamente revolucionaria, utilizando el aprendizaje automático para crear rutas de aprendizaje personalizadas que se adaptan en tiempo real a las necesidades individuales de los estudiantes, y la adquisición que se cerró la semana pasada valoró la empresa en $47 millones. Y pude oír a la gente de otras mesas murmurar, impresionada, y alguien cerca del frente dijo, espera, ¿esto es sobre Eduvance? Leí sobre eso en TechCrunch. Y Marcos asintió con entusiasmo y dijo, exacto, y estamos increíblemente honrados de que la directora de innovación aceptara venir a hablar esta noche para compartir algunas ideas sobre hacia dónde se dirige la tecnología educativa y cómo la IA va a transformar el aprendizaje. Y la organizadora de la boda ya estaba en mi mesa, inclinándose, y Jennifer la miró con curiosidad, y la organizadora dijo en voz baja, profesionalmente, Emma Chen, y yo asentí, con la garganta demasiado apretada para hablar, y ella dijo, se la necesita para la presentación principal. Y el rostro de Jennifer se quedó en blanco por la confusión, y su novio miraba de una a otra como si se hubiera perdido algo crucial, y yo me estaba levantando, con las piernas inestables bajo mi cuerpo, y Marcus decía, por favor, acompáñenme a dar la bienvenida a alguien que está demostrando que la tecnología educativa es absolutamente tecnología real, alguien que está construyendo algo que importa. Y yo caminaba hacia el área del escenario, serpenteando entre las mesas, y la gente empezaba a girarse para ver quién se acercaba, y ahora podía ver la mesa de mis padres. Podía ver el rostro de mi madre registrando confusión mientras me observaba moverme entre la multitud, y Marcus todavía estaba de espaldas a mí mientras decía, por favor, den la bienvenida a la fundadora y directora de innovación de Eduvance, Emma Chen. Y lo vi girarse. Vi su rostro mientras me veía caminar hacia él. Y la confusión fue inmediata y absoluta, su sonrisa congelándose, sus ojos abriéndose de par en par. Y yo estaba subiendo los 3 escalones hacia el área del escenario, y él simplemente se quedó allí con el micrófono en la mano, y pude ver a Stephanie en su mesa mirándonos alternativamente con una expresión de total desconcierto. Y la organizadora de la boda estaba allí susurrándole algo a Marcus, confirmando, y vi cómo la comprensión comenzaba a amanecer en su rostro, la constatación de que la oradora que tanto le emocionaba conocer, la persona cuyo trabajo había estado elogiando, era yo. La distancia desde mi mesa hasta el escenario no podía ser de más de 40 pies, pero se sintió como caminar a través de un continente entero, cada paso requiriendo un esfuerzo consciente mientras mis piernas amenazaban con traicionarme con su temblor, y era consciente de todo con el tipo de hiperclaridad que proviene de la adrenalina pura, la forma en que las cabezas se giraban a mi paso, las expresiones confusas en los rostros que me habían ignorado toda la noche, las preguntas susurradas que se extendían por la multitud,
mientras la gente intentaba entender qué estaba pasando. ¿Por qué la hermana de Marcus caminaba hacia el escenario? Si era algún tipo de homenaje familiar o un discurso de agradecimiento sorpresa. Podía oír a Marcus todavía hablando, su voz saliendo de los altavoces posicionados alrededor de la terraza, diciendo: Edu Vance ha aparecido en todas las publicaciones importantes de tecnología, la plataforma se está probando en 12 estados, el potencial de escala es absolutamente masivo. Y sonaba tan entusiasmado, tan genuinamente impresionado por un trabajo que había estado despreciando durante 3 años sin entender realmente lo que estaba construyendo. Y pasé por la mesa de mis padres y vi a mi madre inclinándose hacia mi padre, con una mirada de completa confusión, su mano en su brazo, y él me miraba como si estuviera tratando de resolver una ecuación que no tenía sentido. Jennifer se había levantado de nuestra mesa, medio incorporándose como para seguirme, y su novio estaba sacando su teléfono, probablemente para buscar en Google qué estaba pasando. Y pude ver a otras personas haciendo lo mismo, el brillo azul de las pantallas iluminando los rostros alrededor de la sala mientras los colegas de Marcus comenzaban a juntar las piezas. Comenzaban a recordar el artículo de TechCrunch, el reportaje de Wired, las publicaciones de LinkedIn sobre la adquisición. Estaba a 15 pies del escenario ahora, lo suficientemente cerca como para ver a Marcus de perfil mientras gesticulaba con entusiasmo al hablar, lo suficientemente cerca como para ver el cable del micrófono colgando de su mano, y él decía: la integración del procesamiento del lenguaje natural con algoritmos de aprendizaje adaptativo es exactamente el tipo de innovación que nuestra industria necesita. Y pensé en todas las veces que había intentado explicarle mi trabajo, todas las veces que me había interrumpido o cambiado de tema, o hecho algún comentario despectivo sobre cómo la educación no era donde ocurría la verdadera innovación. Y aquí estaba él elogiando esos conceptos exactos a una sala llena de gente a la que quería impresionar. Y ahora estaba subiendo los escalones, 3 escalones anchos y poco profundos, con tela blanca cubriendo las contrahuellas, y Marcus se estaba girando hacia donde esperaba que la oradora emergiera del costado, y en su lugar me vio a mí, y vi cómo toda su cara cambiaba, el entusiasmo desvaneciéndose en una confusión en blanco, su boca todavía medio abierta en la palabra que fuera que estuviera a punto de decir, y el micrófono cayó ligeramente en su mano, y ahora estaba allí de pie, a 3 pies de él, en la pequeña plataforma elevada, y la organizadora de la boda se apresuraba detrás de mí, y pude oír su susurro. Es ella, es Emma Chen, ella es su oradora principal. Y vi los ojos de mi hermano abrirse de par en par con el tipo de conmoción que proviene de que tu realidad sea completamente reescrita en un solo momento. Y la sala se había quedado en silencio, 200 personas observando este cuadro congelado, y extendí mi mano para coger el micrófono, y Marcus, operando por pura cortesía automática, me lo entregó. El micrófono se sentía más pesado de lo que debería en mi mano, o quizás era solo el peso de este momento entero, la absoluta surrealidad de estar en este escenario frente a 200 personas que habían pasado la noche ignorándome o tratándome con condescendencia, y podía ver el rostro de Marcus a 3 pies del mío. Podía observar en tiempo real cómo la confusión daba paso al reconocimiento, mientras su cerebro hacía las conexiones que debería haber hecho semanas atrás cuando se supo la noticia, cuando mi nombre y mi foto estaban en todas las publicaciones de tecnología que él afirmaba leer religiosamente, y el reconocimiento trajo algo más consigo, algo que parecía conmoción e incredulidad, y, debajo de eso, el amanecer del horror de la comprensión, de darse cuenta de lo que había hecho, de lo que había estado haciendo, y vi sus ojos moverse de mi rostro al micrófono en mi mano, y de vuelta, lo vi abrir la boca como si fuera a decir algo, y luego cerrarla porque ¿qué podría decir en este momento con todos mirando? Y detrás de él en su mesa nupcial,
Stephanie se había medio levantado de su asiento, su rostro, un espejo de la confusión de Marcus, pero con una capa adicional de algo que podría haber sido vergüenza, o podría haber sido ira, no podía decirlo, y la organizadora de la boda se estaba retirando ahora, su trabajo hecho, y la sala estaba tan silenciosa que podía oír la brisa moviéndose a través de las vides más allá de la terraza. Podía oír la silla de alguien raspar contra el suelo de piedra, y miré más allá de Marcus para encontrar la mesa de mis padres, y la mano de mi madre estaba presionada contra su boca, y mi padre me miraba con una expresión que nunca había visto antes, algo así como conmoción mezclada con lo que podría haber sido el comienzo de la comprensión. Y pude ver otras caras también, los colegas de Marcus que habían estado tan ansiosos por conocer a la misteriosa oradora principal, que ahora estaban haciendo las cuentas, dándose cuenta de que la hermana a la que habían estado despreciando toda la noche era la fundadora a la que estaban emocionados de escuchar, y vi al hombre que me había preguntado si era del servicio de catering, inclinándose hacia adelante en su asiento con la boca ligeramente abierta, y a la mujer de la hora del cóctel que se había alejado a mitad de la conversación cuando se enteró de a qué me dedicaba, y me volví hacia Marcus, que todavía estaba allí congelado, y dije en voz baja, solo para él, no en el micrófono: «Quizás quieras sentarte». Y mi voz salió más firme de lo que me sentía, y él asintió, mecánicamente, y comenzó a moverse hacia su mesa, y vi a Stephanie alcanzar su mano mientras él se sentaba. La vi inclinarse para susurrarle algo urgente, y luego me volví para enfrentar a la sala, para enfrentar a todas estas personas que habían hecho suposiciones sobre mí, que habían decidido que no valía su tiempo ni su atención, y levanté el micrófono, tomé aire y dije: «Gracias, Marcus, por esa increíblemente amable presentación». Y mi voz resonó por la terraza, clara y profesional, la voz que usaba en salas de juntas y reuniones de inversores, la voz que había convencido a los capitalistas de riesgo de apostar millones por mi visión, y continué. Aunque debo admitir que no tenía idea de que mi propio hermano me había solicitado como su oradora principal, así que esto es tanto una sorpresa para mí como sospecho que lo es para él. Y hubo una oleada de risas inciertas de la audiencia, gente no muy segura de si esto era una broma o algo más, y sonreí, dejándoles pensar que era solo humor familiar, y observé a Marcus en mi visión periférica. Lo vi sentado rígido en su silla con su mano aferrada a la de Stephanie, su rostro todavía mostrando esa expresión atónita, y sentí que algo cambiaba dentro de mí, una cerradura final que se abría, porque este era el momento en que todo cambiaba, donde la verdad salía a la luz, lo hubiera planeado así o no, y estaba lista. Estabilicé mi respiración y dejé que el micrófono se sintiera natural en mi mano, como lo hacía en las salas de juntas y en los salones de conferencias, como lo había hecho hacía 3 semanas cuando presenté nuestra plataforma al equipo de adquisición, y dije: «Para aquellos de ustedes que no me conocen, soy Emma Chen, la hermana de Marcus, y soy la fundadora y ahora directora de innovación de EduVance, la plataforma educativa impulsada por IA de la que Marcus les acaba de hablar». Y observé cómo la comprensión se extendía por la sala en olas visibles. Vi a la gente enderezarse en sus asientos. Vi a la mujer de la hora del cóctel llevarse la mano a la boca, y continué. Debo decir que cuando Marcus y Stephanie me invitaron a su boda, no tenía idea de qué hablaría esta noche, así que esto es realmente una maravillosa sorpresa. Y hubo más risas ahora, genuinas esta vez, porque la gente estaba empezando a entender la ironía, aunque no conocieran la historia completa. Y miré a Marcus, que miraba fijamente su plato,
Y luego me metí de lleno en la presentación que había dado docenas de veces, dejando que el material familiar me anclara, diciendo: la educación en Estados Unidos se enfrenta a una crisis de personalización. Tenemos estudiantes con estilos de aprendizaje muy diferentes, ritmos diferentes, necesidades diferentes, todos siendo enseñados con un enfoque único que falla a muchos de ellos. Y pude sentir a la audiencia involucrarse, inclinándose hacia adelante, porque este era un problema real que podían entender, y dije: hace 3 años comencé EduVance con una simple pregunta: ¿qué pasaría si pudiéramos usar la inteligencia artificial no para reemplazar a los maestros, sino para darles superpoderes, para ayudarles a entender exactamente lo que cada estudiante necesita en tiempo real? Y saqué mi portátil de donde la organizadora de la boda lo había dejado en la pequeña mesa auxiliar, lo abrí en la presentación que siempre tenía lista, y el equipo de audiovisuales que había estado de pie confundido al lado del escenario, de repente entendió y conectó mi portátil al sistema de proyección. Y mis diapositivas aparecieron en las grandes pantallas que flanqueaban el escenario. El logo de EduVance, con su diseño limpio y el lema Aprendizaje personalizado a escala. Y repasé los fundamentos de cómo funcionaba la plataforma, el procesamiento del lenguaje natural que podía entender no solo lo que un estudiante respondía, sino cómo abordaba el problema, los algoritmos adaptativos que ajustaban la dificultad y el estilo de enseñanza en tiempo real, el panel de control que daba a los maestros información procesable en lugar de abrumadoras descargas de datos, y era consciente de que era buena en esto, que aquí era donde años de presentar, proponer y defender mi trabajo me habían preparado, que podía hacer que la tecnología compleja fuera accesible sin ser condescendiente, podía hacer que la gente se entusiasmara, con la educación sin ser empalagosa, y pude ver a los colegas de Marcus asintiendo, verlos genuinamente interesados, y pasé a la diapositiva que mostraba los resultados de nuestro piloto, las mejoras en los resultados de los exámenes, el compromiso y la satisfacción de los maestros, y dije: comenzamos con 5 escuelas en distritos desatendidos de California, y los resultados fueron lo suficientemente sólidos como para que nos expandiéramos a 12 estados, llegando a más de 50,000 estudiantes. Y luego pasé a la siguiente diapositiva, la que tenía el titular de TechCrunch y el anuncio de la adquisición. Y dije tan casualmente como pude: y hace 3 semanas, EduVance fue adquirida por Horizon Tech por $47 millones, con todo nuestro equipo permaneciendo para escalar la plataforma a nivel nacional. Y la sala estalló en aplausos, aplausos genuinos e impresionados. Y finalmente me permití mirar directamente a mis padres. Vi a mi madre con lágrimas corriendo por su rostro y a mi padre mirándome como si me estuviera viendo por primera vez, y sentí que algo se rompía en mi pecho, no exactamente triunfo, sino algo como vindicación mezclado con la tristeza de que hubiera sido necesario este momento, esta revelación pública, para que realmente me vieran. Pasé a la siguiente diapositiva, la que mostraba nuestro panel de control para maestros con su interfaz intuitiva y sus datos codificados por colores, y dije: lo que hace diferente a EduVance no es solo la IA. Muchas empresas están aplicando el aprendizaje automático a la educación, pero lo que nosotros construimos fue algo que realmente funciona en aulas reales, con maestros reales, que no tienen tiempo para aprender sistemas complicados. Y pude ver cabezas asintiendo, gente inclinándose hacia adelante. Y no estaba leyendo notas ni tropezando con las palabras, porque había vivido este proyecto durante 3 años. Había entrevistado a cientos de maestros. Me había sentado en aulas viendo a estudiantes luchar con material que no les llegaba. Y volví a hacer clic para mostrar un testimonio en video de la señora Rodríguez, una maestra de 5º grado en Oakland, que había sido parte de nuestro programa piloto.
y su rostro llenó las pantallas mientras hablaba de poder finalmente llegar a sus lectores, con dificultades, de cómo la plataforma le había mostrado que uno de sus estudiantes más callados era en realidad superdotado, pero estaba aburrido. Y dejé que el video se reprodujera durante 30 segundos antes de pasar a nuestras métricas de impacto, los números duros que habían convencido a Horizon Tech de que valíamos $47 millones. Y dije, en un semestre, nuestras escuelas piloto vieron una mejora promedio del 23% en los resultados de las pruebas estandarizadas, pero lo que es más importante, vimos una mejora del 41% en el compromiso de los estudiantes y una reducción del 37% en el agotamiento de los maestros. Y pude ver a los colegas de Marcus sacar sus teléfonos, probablemente buscando EduVans en ese mismo momento, probablemente encontrando esos artículos de TechCrunch y Wired que Marcus de alguna manera se había perdido o ignorado, y pasé a la diapositiva que mostraba nuestro mapa de expansión, los 50,000 estudiantes en 2 estados, las alianzas con 3 importantes distritos escolares, y dije, no estamos tratando de reemplazar el elemento humano de la educación, estamos tratando de amplificarlo, de dar a los maestros las herramientas que necesitan para hacer lo que ya hacen mejor, que es conectar con los estudiantes y ayudarles a crecer. Y la pasión en mi voz era real, porque esto no era solo un negocio para mí. Este era el trabajo que me había mantenido despierta por las noches durante 3 años, el problema en el que no podía dejar de pensar, y pasé a nuestra diapositiva de hoja de ruta, los planes de expansión nacional, ahora que teníamos los recursos de Horizon, y dije, para estas fechas el próximo año, estaremos en 30 estados, llegando a más de 500,000 de estudiantes, y en 3 años, nuestro objetivo es estar en todas las escuelas públicas de Estados Unidos que nos quieran. Y los aplausos comenzaron incluso antes de que terminara la frase, y finalmente me permití mirar directamente a la mesa de Marcus. Lo vi sentado perfectamente quieto, con las manos cruzadas frente a él. Vi a Stephanie susurrándole algo urgentemente, y luego miré a mis padres. Vi a mi madre llorando abiertamente ahora. Vi a mi padre sacudiendo la cabeza lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba viendo, y sentí todo el peso de este momento, los años de ser despreciada, ignorada y que me dijeran que mi trabajo no era importante, todo cristalizando en este único punto donde estaba de pie, en un escenario en la boda de mi hermano, demostrando exactamente cuán equivocados habían estado todos, y pasé a mi última diapositiva, solo el logo de EduVans y mi información de contacto, y dije, quiero agradecer a Marcus y Stephanie por darme esta inesperada oportunidad de compartir nuestro trabajo con todos ustedes, y quiero agradecer a todos aquí por su atención, y si alguien quiere hablar más sobre tecnología educativa o IA o cualquier otra cosa, estaré por aquí toda la noche. Y sonreí, profesional y cálida, y la sala estalló en aplausos, aplausos reales y sostenidos, y la gente se estaba poniendo de pie, una genuina ovación de pie, y me quedé allí sosteniendo el micrófono viendo a 200 personas que me habían ignorado toda la noche ahora celebrándome, y sentí algo que no era exactamente triunfo, no era exactamente vindicación, sino algo más limpio y más claro, algo como finalmente ser vista. Dejé que los aplausos se calmaran y luego cambié ligeramente mi peso, ajusté mi agarre en el micrófono y dije, quiero agregar algo personal si me lo permiten por un momento más. Y la sala volvió a silenciarse, atenta, y pude ver a Marcus tensarse en su mesa. Pude ver a Stephanie alcanzar su mano, y dije, uno de los desafíos más interesantes en el desarrollo de EduVans no fue en realidad la tecnología, fue superar las preconcepciones de la gente sobre lo que podía ser la tecnología educativa.
sobre quién llega a ser tomado en serio en el mundo de la tecnología. Y hice una pausa. Dejé que eso calara. Y continué. No puedo decirles cuántas reuniones tuve en las que inversores o socios potenciales asumieron que porque trabajaba en educación no debía entender la inteligencia artificial real, el aprendizaje automático real, la tecnología escalable real. Y hubo asentimientos de complicidad por toda la sala, porque todos aquí se habían enfrentado a alguna versión de ser subestimados. Y dije, algunas personas pensaban que la tecnología educativa no era tecnología real, que era de alguna manera más simple, menos importante, menos impresionante que lo que fuera que estuvieran construyendo. Y no miré a Marcus, pero lo sentí en mi visión periférica. Sentí que entendía exactamente lo que estaba diciendo, y continué. Hubo personas que asumieron que yo era demasiado simple para su mundo, que no entendía las conversaciones que estaban teniendo, que no podría estar resolviendo problemas que importaran, y mi voz se mantuvo nivelada, profesional, no enojada, sino clara, y dije, ¿y saben qué aprendí? Esas personas tenían razón en una cosa. No estaba resolviendo los problemas que ellos estaban resolviendo, los problemas que ellos habían notado. Y volví a hacer una pausa. Y luego dije, estaba resolviendo problemas que ni siquiera se habían parado a buscar, problemas que afectan a millones de estudiantes y a cientos de miles de maestros, problemas que realmente cambian vidas en lugar de solo perturbar mercados. Y la energía en la sala cambió. La gente se enderezó en sus asientos y dije, resulta que ser subestimado puede ser una ventaja, porque mientras otras personas te observan con bajas expectativas, puedes simplemente bajar la cabeza y construir algo que importe, algo real, algo que funcione. Y los aplausos comenzaron incluso mientras continuaba. Y entonces, un día levantas la vista y descubres que has construido algo que vale 47 millones de dólares, algo que va a llegar a 500,000 de estudiantes, algo que realmente está cambiando el panorama. Y los aplausos se hicieron más fuertes, y finalmente me permití mirar a Marcus. Lo vi mirando la mesa, su rostro rojo, su mandíbula apretada, y sentí algo que no era crueldad, pero tampoco era del todo amable, una sensación de justicia servida, y dije, así que, a cualquiera aquí a quien alguna vez le hayan dicho que su trabajo no es lo suficientemente importante, no es lo suficientemente real, no es lo suficientemente impresionante, sigan construyendo, sigan resolviendo los problemas que ven, sigan confiando en que entienden algo que otras personas no entienden. Y la sala estalló de nuevo, la gente de pie, y vi a la mujer de la hora del cóctel aplaudiendo con entusiasmo. Vi a los colegas de Marcus asintiendo y aplaudiendo. Vi a mi madre con las manos en la cara, y vi a Marcus finalmente levantar la vista hacia mí. Y en sus ojos vi todo el peso de su comprensión. Lo vi darse cuenta de que cada comentario despectivo, cada insulto casual, cada momento en que me hizo sentir pequeña, ahora era visible en esta sala, reflejado en él a través de mi éxito, y sentí la satisfacción de eso, pero también la tristeza, el hecho de que hubiera llegado a esto, que no hubiera podido simplemente verme, que no hubiera podido simplemente valorarme, que no hubiera podido simplemente estar orgulloso de su hermana sin necesitar este momento público de revelación para forzar su reconocimiento. Terminé de hablar y dejé el micrófono en su soporte, y los aplausos continuaron mientras bajaba de la pequeña área del escenario, e inmediatamente me vi rodeada de gente, los colegas de Marcus avanzando con tarjetas de presentación y preguntas, y una mujer con un elegante vestido negro que reconocí de la empresa de Marcus se presentó como Jennifer Park, su vicepresidenta de producto, y dijo: Emma, eso fue increíble. No tenía idea de que la hermana de Marcus era la Emma Chen. Hemos estado siguiendo el desarrollo de Eduvance durante meses.
y le estreché la mano y le di las gracias. Tratando de procesar el surrealista cambio de invisible a visible que había ocurrido en el espacio de 20 minutos, y más gente se agolpó, preguntando sobre nuestra arquitectura de IA, sobre nuestras métricas de retención de maestros, sobre si estábamos contratando, y respondí preguntas en piloto automático, profesional y cortés. Mientras una parte de mi mente observaba a Marcus por encima del hombro de alguien, mientras él permanecía congelado en su mesa con Stephanie, inclinada cerca de él, susurrando urgentemente, y vi el momento en que finalmente se movió. Lo vi excusarse de su nueva esposa y comenzar a abrirse paso entre la multitud hacia mí, y mi estómago se apretó, pero seguí sonriendo al hombre que preguntaba sobre nuestros protocolos de privacidad de datos. Seguí explicando nuestros estándares de encriptación y cumplimiento de la ley FERPA, y entonces Marcus estaba allí, al borde del círculo, esperando una oportunidad, y cuando hubo una breve pausa, dijo: Emma, ¿puedo? Y su voz se quebró ligeramente, y me volví hacia él, y vi que su rostro estaba sonrojado. Vi sus manos colgando torpemente a sus costados, y dijo: No lo sabía. Quiero decir, no tenía ni idea de que tú eras. Y gesticuló impotente hacia el escenario, y yo dije: ¿La oradora principal que te morías por conocer? Manteniendo mi voz nivelada. Y él asintió y dijo: Dios, Emma, lo siento mucho. Debería haberlo hecho. Quiero decir, tu trabajo es... Y tropezaba con las palabras de una manera que nunca lo había visto tropezar. Marcus, que siempre era tan elocuente y seguro de sí mismo, y Stephanie apareció a su lado, pálida, y dijo: Emma, eso fue realmente impresionante. No teníamos ni idea de tu adquisición. Y la palabra impresionante, saliendo de su boca, se sintió hueca después de meses de comentarios despectivos sobre mi simple carrera, y dije: Gracias, Stephanie. Espero que ambos hayan disfrutado de la presentación. Y mi tono fue educado pero distante, profesional, y Marcus dijo: ¿Disfrutarlo? Emma, esto es... Y se pasó la mano por el pelo, y pude ver que estaba tratando de averiguar cómo ser a la vez, disculpó y felicitó, cómo reconocer lo que acababa de suceder sin admitir completamente lo que revelaba sobre cómo me había tratado, y Jennifer me tocó el codo y dijo: Emma, disculpa que interrumpa, pero me encantaría programar una reunión la próxima semana si estás interesada en explorar algunas oportunidades de colaboración. Y saqué una de mis nuevas tarjetas de presentación de mi bolso, las que decían Directora de Innovación debajo de mi nombre, y se la di y dije: Me encantaría que tu asistente se ponga en contacto. Y al volverme hacia Marcus, vi a mis padres rondando a unos metros de distancia, el rostro de mi madre surcado de lágrimas, la expresión de mi padre atónita. Y Marcus dijo: ¿Podemos hablar? ¿Más tarde? ¿Solo tú y yo? Y había algo crudo en su voz, algo que podría haber sido arrepentimiento genuino. Y yo dije: Quizás más tarde, Marcus. Esta es la recepción de tu boda. Deberías estar con tus invitados. Y él dijo: Emma, por favor, necesito explicarme. Y yo dije: No necesitas explicar nada ahora mismo. Podemos hablar más tarde. Y pasé a su lado para saludar a otra persona que se acercaba con preguntas, y sentí que se quedaba allí por un momento antes de que Stephanie lo apartara. Y mi madre apareció a mi lado, me agarró del brazo y dijo: Cariño, ¿por qué no nos lo dijiste? Y su voz estaba cargada de emoción, y la miré y dije: Sí que te lo dije, mamá. Llevo 3 años hablándote de mi trabajo. Simplemente no estabas escuchando. Y lo dije con suavidad pero con firmeza. Y vi su rostro descomponerse ligeramente. Vi que reconocía la verdad en eso. Y luego me vi arrastrada de nuevo a otra conversación sobre escalabilidad y penetración de mercado,
y me dejé sumergir en el modo profesional que se sentía seguro y familiar, respondiendo preguntas e intercambiando información de contacto con personas que de repente me veían como alguien digno de conocer. Y a través de todo ello, sentí el peso de lo que acababa de suceder, los años de invisibilidad destrozados en 20 minutos, la satisfacción de la vindicación mezclada con la tristeza de que hubiera sido necesaria esta revelación pública para que mi propio hermano me viera como alguien que importaba. Logré escabullirme de la multitud de colegas de Marcus alrededor de las 10:30, escapando mientras alguien hacía preguntas detalladas sobre el diseño de nuestra interfaz de usuario, y me abrí paso por el lugar de la recepción hacia la terraza que daba al viñedo, necesitando aire, espacio y un momento lejos de la actuación de profesionalismo que había estado manteniendo durante las últimas 2 horas. Y la noche de noviembre era fresca, pero no fría. Las luces de hadas colgadas a lo largo de la terraza proyectaban sombras suaves, y me quedé de pie junto a la barandilla, mirando las oscuras hileras de vides, y sentí cómo la adrenalina que me había sostenido durante la presentación principal finalmente comenzaba a disminuir, dejando atrás una extraña mezcla de satisfacción, agotamiento y algo que se sentía inesperadamente como duelo. Y oí la puerta de la terraza abrirse detrás de mí, y supe sin girarme que era Marcus. Reconocí el patrón de sus pasos, y vino a pararse a unos metros de mí junto a la barandilla, y durante un largo momento ninguno de los dos habló. Y entonces dijo: «Te he estado buscando». Y su voz era baja, despojada de la confianza que usualmente la definía, y yo dije: «Es la recepción de tu boda, deberías estar adentro con Stephanie y tus invitados». Y él dijo: «Stephanie me dijo que viniera a buscarte. Dijo que necesitaba hablar contigo de verdad, hablarte de verdad». Y lo miré, y vi que se había aflojado la corbata, y su pelo estaba revuelto, como si se hubiera estado pasando las manos por él, y dijo: «Emma, no sé ni por dónde empezar. Lo siento mucho, he sido un completo imbécil». Y la palabrota sonó extraña en su boca. Marcus, que siempre era tan cuidadoso con su lenguaje. Y yo dije: «Sí, lo has sido», manteniendo mi voz nivelada, sin dejarlo zafarse. Y él se estremeció pero asintió y dijo: «No tenía ni idea de tu adquisición, de nada de eso. Y sé que ese es exactamente el problema. Debería haberlo sabido. Debería haber estado prestando atención a lo que estabas haciendo en lugar de simplemente despreciarlo». Y me volví para enfrentarlo por completo, y dije: «Estaba en TechCrunch, Marcus. Estaba en Wired. Estaba en todas las publicaciones que lees obsesivamente. Simplemente no te diste cuenta, porque ya habías decidido que mi trabajo no importaba». Y él cerró los ojos brevemente y dijo: «Tienes razón, y eso es... Dios, Emma, no sé cómo explicar lo terrible que me siento». Y yo dije: «No necesito que te sientas terrible, necesito que entiendas por qué sucedió esto, por qué llegó a este punto». Y él abrió los ojos, me miró y dijo: «Dime, por favor, porque estoy tratando de entender, y solo sigo viendo tu cara cuando subías a ese escenario, y darme cuenta de que había estado diciendo que me moría por conocerte, que ni siquiera reconocí el logro de mi propia hermana». Y su voz se quebró ligeramente, y sentí que mi resolución flaqueaba, pero me mantuve firme y dije: «Me has estado diciendo que no soy lo suficientemente inteligente para tu mundo desde que éramos niños, Marcus. Cada conversación en la cena donde me explicabas las cosas como si fuera estúpida, cada vez que despreciabas mi trabajo como si no fuera tecnología real, cada comentario sobre que yo no entendía, todo se fue sumando». Y lo observé absorber esto. Lo vi luchando con ello. Y dijo: «Creo que me he sentido amenazado por ti desde que éramos adolescentes». Y la admisión pareció costarle algo, y continuó: «Siempre fuiste mejor con la gente, todos te querían, eras feliz,
Y yo tuve que trabajar muy duro por todo. Tuve que demostrar mi valía constantemente. Y en algún punto del camino empecé a necesitar que tú fueras menos que yo. Necesitaba que hubiera algo en lo que yo fuera definitivamente mejor. Y la honestidad de ello me sorprendió, y yo dije, así que decidiste que eras más inteligente, y has estado reforzando esa narrativa desde entonces. Y él asintió miserablemente y dijo, proyecté toda mi inseguridad en ti y te hice cargar con ella, y eso es... Emma, eso es imperdonable. Y yo dije, quizás lo sea, aún no lo he decidido. Y nos quedamos allí en el aire fresco de noviembre con el sonido de la música y las risas llegando desde adentro, y yo dije, lo que sé es que he terminado de aceptar tu trato, he terminado de intentar demostrar mi valía ante ti, he terminado de encogerme para hacerte sentir más grande. Y él dijo, no quiero que lo hagas, nunca quise. Y lo interrumpí y dije, sí que lo quisiste, Marcus, quizás no conscientemente, pero lo hiciste, y tus comentarios en la boda, diciéndome que no te avergonzara, eso fue la gota que colmó el vaso. Y pareció afligido y dijo, ¿dije eso? Y saqué mi teléfono. Le mostré el mensaje de texto, y lo vi leer sus propias palabras, y dijo, oh Dios, y me devolvió el teléfono. Y yo dije, así que ahora tienes que decidir qué tipo de hermano quieres ser en el futuro, porque no voy a volver a cómo eran las cosas, no puedo. Y mi voz era firme, pero sentí que las lágrimas amenazaban y parpadeé para contenerlas. Y Marcus dijo, quiero ser mejor, quiero ser el hermano que te mereces, solo que no sé si puedes perdonarme lo suficiente como para dejarme intentarlo. Y lo miré, realmente lo miré, y vi un remordimiento genuino en su rostro, pero también vi los años de dolor entre nosotros, y dije, yo tampoco lo sé, pero si hablas en serio sobre cambiar, si estás dispuesto a hacer el trabajo de verdad, entonces quizás podamos averiguarlo. 3 semanas después de la boda de Marcus, estaba de vuelta en mi apartamento en Oakland, desempacando cajas de mi nueva oficina cuando mi teléfono sonó con el nombre de Marcus en la pantalla, y lo miré por un momento antes de contestar, y su voz cuando dije, hola, fue cuidadosa y tentativa mientras preguntaba si tenía tiempo para hablar de verdad, y me senté en mi sofá rodeada de cajas medio desempacadas y dije, de acuerdo. Y él dijo que había estado pensando en nuestra conversación en la terraza, que había hablado con su terapeuta al respecto, lo que me sorprendió porque no sabía que Marcus iba a terapia, y dijo, quiero hacerlo mejor, Emma, pero necesito que me digas cómo se ve eso. Necesito que me ayudes a entender qué límites necesitas. Y sentí que algo se aflojaba en mi pecho ante la palabra límites, ante el hecho de que él reconociera que yo tenía derecho a establecerlos. Y dije, necesito que dejes de explicarme las cosas como si fuera estúpida. Necesito que preguntes por mi trabajo en lugar de despreciarlo. Necesito que me veas como tú igual, aunque trabajemos en campos diferentes. Y él se quedó en silencio por un momento, y luego dijo, puedo hacer eso, quiero hacer eso. Y yo dije, Marcus, querer no es suficiente, tienes que hacerlo de verdad, consistentemente. Y si vuelves a los viejos patrones, te lo voy a señalar, y si no puedes manejar eso, entonces no podemos tener una relación. Y mi voz era firme, pero no enojada. Y él dijo, entiendo, y Emma, quiero que me lo señales, necesito que lo hagas. Y hablamos durante otros 20 minutos sobre cosas específicas, cambios concretos, y cuando colgamos me sentí cautelosamente esperanzada, pero no convencida, sabiendo que el cambio real lleva tiempo y consistencia. Y 2 días después, mis padres llamaron y preguntaron si podían llevarme a cenar, y cuando nos encontramos en el restaurante en Berkeley, mi madre me abrazó durante mucho tiempo y dijo, lo siento mucho, cariño. Deberíamos haber estado prestando atención.
Deberíamos haberte estado celebrando. Y mi padre dijo, nos acostumbramos tanto a que Marcus necesitara validación que nos olvidamos de que tú también la necesitabas. Y les dije lo mismo que le había dicho a Marcus, que necesitaba que me vieran claramente, que valoraran mis elecciones, incluso cuando parecían diferentes a las de Marcus. Y mi madre volvió a llorar, y mi padre me tomó la mano sobre la mesa, y ambos prometieron hacerlo mejor, y me permití creer que lo decían en serio, sabiendo también que estaría bien de cualquier manera, porque durante las últimas 3 semanas había estado construyendo mi nuevo equipo en el trabajo y reuniéndome con líderes educativos de todo el país y haciendo el trabajo que me importaba. Y me había dado cuenta, en medio de todo ello, de que ya no necesitaba la validación de mi familia, no de la manera en que solía necesitarla, porque había encontrado validación en el trabajo mismo, en los maestros que me decían que nuestra plataforma estaba cambiando sus aulas, en los estudiantes cuyo aprendizaje se estaba transformando, en mi propio conocimiento de que era buena en lo que hacía, independientemente de que Marcus o mis padres o cualquier otra persona lo reconociera. Y esa realización se sintió como libertad, como finalmente soltar un peso que había estado cargando desde la infancia. Y cuando llegué a casa esa noche y miré alrededor de mi apartamento con sus cajas de nuevas tarjetas de presentación y artículos enmarcados sobre la adquisición y el portátil donde estaba construyendo algo que realmente importaba, sentí que la paz se asentaba sobre mí como si finalmente estuviera viviendo en mi propia vida en lugar de tratar de encajar en la narrativa de otra persona sobre quién debería ser. Y Marcus siguió llamando, siguió intentándolo, y lentamente, durante los meses siguientes, comenzamos a reconstruir algo que se sentía más honesto que lo que habíamos tenido antes. Pero la diferencia era que ya no necesitaba que él viera mi valía. Yo ya la conocía, y eso marcó toda la diferencia. Y mi trabajo continuó creciendo y expandiéndose, y contraté a 12 personas nuevas en el primer trimestre, y hablé en 3 conferencias de educación, y tomé café con Jennifer Park, que se convirtió no solo en una conexión profesional, sino en una amiga genuina, y a veces, tarde en la noche, pensaba en ese momento en el escenario en la boda de Marcus, cuando tomé el micrófono y vi su rostro cambiar de confusión a reconocimiento y a vergüenza. Y sentí no exactamente triunfo, sino algo más silencioso y duradero, el conocimiento de que finalmente había dejado de esperar permiso para ser valorada y simplemente me había valorado a mí misma. Y esa fue la verdadera victoria, la que me sostendría mucho después de que el drama de la boda se hubiera desvanecido en la historia familiar. La comprensión de que siempre había sido suficiente, siempre había sido lo suficientemente inteligente y lo suficientemente exitosa y lo suficientemente digna, y ya no necesitaba que nadie más lo confirmara porque finalmente lo creía yo misma.